Iniciamos el 2021, empezamos a caminar y la pregunta acá es, bueno, ¿cómo estás caminando? El año pasado realicé un taller como empezar a mostrar aquellas actividades que solo quedaban en mi dominio personal, y una de esas actividades es mi planificación espiritual. El año pasado había decidido empezar como desafío a compartir algunas de mis herramientas que yo las considero de la caja de mis más preciados tesoros. La planificación espiritual la realicé el año pasado en un taller vivencial online, donde hubo una serie de personas que se anotaron y pudieron desarrollar su planificación espiritual. Hoy, en vez de un taller, hay un video donde tiene segmentos, tiene pasos, donde en la primera parte te voy a estar explicando qué es la planificación espiritual. Un segundo video, cómo se ejecuta la planificación espiritual. Entonces, sin más, y si te interesa, podés empezar a transcurrir este video como una especie de taller, donde podés luego contactarme y seguir algunos pasos o simplemente quedarte en la primera parte de este video. Entonces, ¿qué es la planificación espiritual? Bueno, la planificación, vamos un poco con la historia de esta herramienta personal. Más o menos entre los 16 y 17 años en mi tierra natal, en Tucumán, en contacto o favorecida por la naturaleza, 2 veces al año de manera espontánea, me retiraba a conectarme con la naturaleza, lapicera y cuaderno en mano, parar y revisar mi vida. A medida que fue pasando los años, que fui recorriendo el camino de mi vida, la planificación siempre estuvo y fue cambiando. Fue así como en el 2016, con las prácticas chamánicas, la planificación tuvo un cambio de 360 grados. Cuando empezó a moverse en mi vida ciertas cosas que no se lograban de lo planificado, empecé a enojarme, a irritarme, y el 2020 fue el ejemplo más claro de que aquello que planificás puede caerse rotundamente. Por eso la planificación yo la reconozco como que tiene un valor muy importante en tu vida. El tema es desde qué lugar o cómo lo planifico. ¿Quién está planificando? Por eso, entonces, ¿qué sería la planificación concretamente? La planificación es, como la palabra lo dice, proyectar, planear, programar. Y es un hábito, no todas las personas programan, no todas las personas planean, no todas las personas proyectan. Es algo que puede entrenarse, y la imagen nos cuenta que planificar como proyección, como planear, como programar, es construir naipes o un castillo de naipes que puede caerse. El 2020 fue ese ejemplo más claro de cómo, consciente o no, todo el tiempo estamos planificando, y en esa planificación nuestro castillo de naipe se puede llegar a caer. Entonces la pregunta es, ¿quién planifica? Por ello, en una primera instancia, podemos decir que la planificación lo hace el ego. ¿Qué es el ego, Noemí? El ego es aquello que todos ven desde afuera. Es decir, mientras nosotros tengamos un cuerpo, vamos a tener un ego. El tema es que este ego pueda madurar. Pero el ego no sos vos. El ego es nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Y es la que nos permite circular en esta realidad, es la que nos permite experimentarnos. Lo que verdaderamente venimos acá es hacer una experiencia humana, pero no somos seres humanos, somos seres espirituales.
Entonces, ¿quién tiene que planificar? Esa energía que te habita. ¿Y cómo hago para que esta energía que me habita, encontrar un medio conector, de tal modo que con el ego se comuniquen y se desarrolle una planificación ya de orden espiritual? El ego proyecta todo el tiempo, pero la energía que te habita, que desea experimentarse en esta experiencia humana, se extiende. Y acá hay una gran diferencia entre proyección y extensión de esa energía que me habita se extienda. Por eso la planificación espiritual es un modo de conectarnos desde esta energía que me habita hacia el ego. Y el primer paso, el primer elemento en esta planificación es naturalmente parar. Entonces acá la metáfora que viene hacia nosotros es, bueno, voy a parar ¿para qué? Para conversar ¿con quién? Con el tiempo. Dada esta realidad que tú tienes, nos movemos entre pasado, presente y futuro. Entonces, planificar en esta conversación con el tiempo es parar, mirar, ver, reconocer. Entonces, si paro, veo, miro hacia adelante como una multiplicidad de cosas que pueden suceder o no. Estoy parada aquí ahora en este momento y si miro para atrás he dejado una huella. He caminado, he recorrido un camino y en esas huellas, si miro hacia atrás, hay algunas que han sido borradas, que ya no están en la arena, y otras que todavía están presentes y otras que parecen como selladas. Entonces, el primer paso es parar. Bueno, y en una planificación espiritual, Noemí, ¿cómo sería entonces esto de parar? Bien, hay personas que no pueden retirarse en la naturaleza por distintas razones, por la pandemia, por lo económico. Entonces parar es darte un tiempo, un espacio para vos, un contexto, una música, una vela, un espacio y un momento en donde necesitas como retirar la energía hacia afuera y allí empezar. El segundo aspecto en esta conexión es reconocer, y esto lo traje desde la psicología positiva, la fórmula del valor. La planificación espiritual lo que va a buscar es buscar actitudes, es decir, lo que el mundo va a tomar de mí es lo que yo pueda empezar a expresar valor. ¿Valor qué es? Es una fórmula donde tengo que dice que mi valor es la sumatoria entre mis conocimientos y mis habilidades, es decir, todo el camino de formación profesional, personal, más las habilidades que tenga para determinadas cosas, pero lo que va a multiplicar esta sumatoria son mis actitudes. Pongamos un ejemplo. Si yo todas las mañanas me levanto maldiciendo mi vida, no sé cómo terminará tu día, pero seguramente que sembrado de una actitud que podríamos llamarle de desagrado hacia sí mismo y hacia el entorno. Por tanto, todo aquello que haya hecho en el día, a nivel personal, a nivel profesional o a nivel familiar, está sembrado de la actitud de maldecir. O sea, lejos de, no es lo mismo levantarte, empezar tu día agradeciendo, teniendo la predisposición de agradecer, de bendecir aquello que aún no ha sucedido en tu vida, pero ya se está poniendo en marcha tu camino. Por eso la planificación espiritual es una planificación donde le va a marcar al ego
con qué actitudes debo entrenar, qué actitudes debo desarrollar a lo largo de un periodo. Por eso yo te sugiero, dado que la incertidumbre hoy es cada vez mayor, hacerlo cada 3 meses. Es como un GPS de poder focalizar actitudes. ¿Para quién? Para tu ego, para que tu ego madure y permita seguir amplificando la conexión en vez de proyectar, de extender esa energía que me habita. Y en esta conversación entre el tiempo, entre desarrollar actitudes, la otra cuestión importante es una conversación entre integrar el cerebro y el corazón. En mis primeras planificaciones lo hacía desde mi razón. A medida que fui avanzando con determinadas prácticas personales, empecé como a tener una dialéctica. Si lo hacía desde el corazón y parecía muy espiritualmente bonito, pero poco aplicable. Por tanto, fui encontrando un camino de como yo diría, amplificador y conexión entre el cerebro y mi corazón. No es ya novedoso saber que el corazón también piensa, el corazón también tiene neuropéptidos que se comunican con el cerebro y viceversa. Ahora, vibratoriamente, en las últimas investigaciones, el corazón tiene una frecuencia mucho mayor que el cerebro. Por tanto, tu planificación espiritual hecha en conexión, integrando razón y corazón, es lo que te permite, de alguna manera, que aquellas actitudes estén ancladas en una realidad concreta. Por tanto, el desafío es constante porque implica estar presente momento a momento. ¿Cómo eran antes mis planificaciones? Como la de cualquier persona, más o menos pueden estar variando. Bueno, era el tema, guión problema, por ejemplo, tema económico, objetivos, ¿qué objetivos quiero a nivel económico? Sobre todo las personas que somos profesionales independientes, cuáles son las actividades que voy a ir desarrollando, qué recursos, cómo lo voy a ejecutar y luego evalúo. Esa planificación es una planificación desde la razón. Ahora, el 2020 se ha encargado de barrer este aspecto muchas veces, de decir, oye Noemí, yo planifiqué un montón de cosas, me frustré y el 2020 se encargó de barrerlo. Pues sí, porque el 2020 fue ese maestro rasposo que nos viene a decir, oye, que tú no eres tu ego. Oye, que vienes a hacer una experiencia. Por tanto, no es un tema de la planificación, es un tema de ampliar tu frecuencia. Ok. Entonces, bueno, Noemí, contame un poco cómo es la metodología. Bien, entonces para la metodología te cuento cómo fui modificándola. Primero, en esta planificación espiritual trabajamos con los puntos cardinales. Y los puntos cardinales, lo que nos orienta o la metáfora es como la brújula. La brújula, el GPS, el norte, hacia dónde voy a dirigir mi actitud mayor. Que mi ego va a estar como entrenando, supongamos durante 3 meses, ¿sí? Y cuando decimos cuál es mi norte, no es que tengas que arribar a ese norte, no es algo del futuro, es momento a momento estar entrenando ese punto norte hacia donde voy a estar dirigiendo para lograr aquello que quiero lograr en los diferentes aspectos de mi vida.
La segunda es trabajar con cartas de ángeles y mensajes que nos permiten encontrar palabras que tengan que ver con el aspecto mental y con el ego, pero que nos conecten desde la emocionalidad hacia el cuerpo con una polaridad positiva, de tal manera que no es lo mismo escuchar palabras de fe, de gratitud, de esperanza, de amor, de alegría, que estar escuchando palabras de queja, victimismo y maldición. Y por último, dentro de esta tercera aspecto de la planificación espiritual, es trabajar con los puntos. Perdón, acá tenemos un error. No son los puntos cardinales, sino con la chacana. Es decir, la chacana es una geometría sagrada que lo que nos va a permitir es redireccionar sería como 13 puertas. O sea, abrir 13 puertas o 13 aspectos en la cual tu ego se va a estar entrenando. Entonces, ¿cómo serían estas 13 puertas? Bueno, acá tenemos, esto fue tomado, lo tomé de un oráculo de carta de ángeles que me pareció de gran valor, parecido al mapa astrológico o a tu carta natal, donde tenemos 12 casas. Bueno, acá tenemos 13 puertas. La primera puerta es la cara que yo quiero mostrar al mundo. La segunda puerta es el dinero, las cosas valiosas. La tercera es la enseñanza o la comunicación, el modo de mostrar, comunicar al mundo. La cuarta es el hogar, los asuntos domésticos. La quinta, las relaciones, mis hijos, todo lo creativo. La sexta tiene que ver con el trabajo, con la profesión y la salud. La séptima con el matrimonio o con personas que yo trabajo de sociedad. La octava, lo que yo no veo, los aspectos más inconscientes. La novena es el yo superior o los aprendizajes del yo superior. La décima, la visión y la ambición. La puerta número 11, yo y los grupos. La 12, cuáles son los guías inconscientes. Y la 13, que sería la visión de conjunto. Entonces, esta planificación que tiene distintos aspectos, lo que va a permitir es ir hacia el ego y que me conecte ¿con quién? Con esa energía que verdaderamente me habita. Esta es la primera parte. La segunda parte es justamente, una vez que realicé mi planificación, es dependiendo de tu práctica, porque si sos practicante chamánico podés hacer un viaje chamánico, pero si no sos practicante chamánico y tenés hábito de meditar, bueno, podés meditar. Si tenés otras prácticas, como por ejemplo hacer alguna meditación en movimiento, podés hacer alguna meditación de movimiento, o sea, la práctica que vos tengas de quietud, de conexión, de ir hacia dentro. Entonces, como vos verás, la planificación espiritual es ir capas por capas desde lo más externo hacia adentro, cada vez ir hacia adentro. Entonces, en el próximo video yo te voy a estar mostrando cómo hacemos la planificación espiritual con un ejemplo. Entonces, podés continuar con la segunda fase de este video o quedarte acá. Entonces, lo que tengo para decirte es, bueno, gracias por escucharme hasta acá. Podés dejarme tus comentarios si este video fue valioso a mi correo personal, noemialderete@gmail.com. Bien, en otro video vamos a estar haciendo un ejemplo de planificación espiritual.